Bueno, para terminar, vamos a hacer un resumen de los algoritmos de la biblioteca estándar, considerando algunos aspectos que no hemos mencionado, como por ejemplo las complejidades de los diferentes algoritmos. Bueno, primero que nada, es importante saber dónde están los algoritmos. O sea, qué archivos, fuentes tenemos que incluir. Tenemos que incluir uno o más de estos tres, dependiendo de qué es lo que estamos usando. Los algoritmos son la parte qué de la arquitectura del STL, porque el dónde es en los contenedores y el cómo es en los iteradores. Los iteradores hacen posible, tienen el detalle de cómo el algoritmo interactúa con el contenedor, pero el algoritmo es el qué, es decir, qué es lo que el algoritmo hace. ¿Cuál es el algoritmo es qué es lo que se va a obtener al invocar un cierto algoritmo. Es importante nuevamente acordarnos que por default los algoritmos trabajan en modo override. Entonces los rangos de destino tienen que ser suficientemente grandes. Los predicados unarios sirven como un criterio de búsqueda en algoritmos de búsqueda. Predicados binarios sirven para establecer criterios de ordenamiento en los algoritmos de ordenamiento. Predicados unarios pueden determinar cuáles elementos podrían ser escogidos para aplicar una cierta operación sobre ellos. También cualquier objeto invocable de C++ puede especificar la operación numérica de un algoritmo numérico. Ya veremos luego. Los nombres de los algoritmos. A pesar de que no hay una consistencia absoluta en los nombres de los algoritmos, sí hay algunas rule of thumbs, algunas reglas que nos pueden ayudar a entender, a poder diferenciar qué hace un algoritmo versus otro. Podemos ver ejemplo, los que terminan en if, ¿ok? Entonces trata de diferenciar dos versiones de un algoritmo que tiene el mismo número de parámetros, pero uno pasa un valor, mientras que el otro pasa un objeto invocable. Entonces son la versión if. Esto es como, por ejemplo, find if. ¿Okay? ¿Verdad? Find y find if. Copy, ¿ok? Los elementos no solo son manipulados, sino copiados a un rango de destino. Por ejemplo, una cosa sería reverse y otra cosa sería reverse copy. Reverse se ejecuta en el mismo contenedor, mientras que reverse copy, la copia se hace en otro contenedor, en otro rango en todo caso. Los algoritmos que no modifican, ¿okay? Los algoritmos que no modifican no cambian el orden ni tampoco los valores de los elementos que procesan. Requieren iteradores de entrada o de hacia adelante, lo cual quiere decir que pueden ser utilizados por todos los tipos de contenedores, pues todos los tipos de contenedores soportan este tipo de iteradores, que son los más básicos. La complejidad de estos algoritmos es lineal, ¿verdad? Proporcional a n, para todos, excepto
para el algoritmo is-permutation, que en el peor de los casos es orden cuadrática. También para partition point, no es lineal, sino que más bien es logarítmico, si se están utilizando iteradores de acceso aleatorio, y si no, lineal. Adicionalmente, se usaba mucho en el pasado el for each como un algoritmo no modificante. También el for each está también en el grupo de los algoritmos modificantes, como veremos. El for each permitía aplicar una operación a cada elemento del rango pasado. El C++ Range for puede hacer que se disminuya el uso del for each, pues es un poco más práctico, más pequeño de escribir. Muchos de estos algoritmos hacen búsquedas, pero los esquemas de nombres de estas búsquedas no son consistentes por razones históricas. Otros algoritmos de estos realizan conteos, buscan el menor o mayor elemento, hacen comparación de rangos, hacen permutaciones, verifican diferencias, detectan orden, detectan si un rango está ordenado, particionan un rango, hacen una detección para ver si un rango tiene un ordenamiento de heap, y también si un rango calza con, digamos, con un criterio. En el caso, las formas, hay tres formas de calzar. Una es que todos los elementos del rango calzan, otra es que algunos calzan y otra es que ningunos calzan. Entonces tipo de cosas se pueden averiguar con algunos de los algoritmos no modificantes. Los algoritmos modificantes tienen todos tienen una complejidad lineal para los siguientes algoritmos. No, perdón, para todos estos algoritmos. Estos algoritmos modifican el valor de los elementos, sea que lo hacen en el lugar donde se encuentran o conforme son copiados a un rango destino. El más popular de estos es el for each, como hablábamos antes, y también el transform. La diferencia fundamental entre estos dos es que el primero recibe los elementos por referencia, mientras que el segundo asigna el valor de retorno al elemento original del rango. For each probablemente va a perder popularidad ahora que C++11 nos ofrece el range for. Otros algoritmos copian rangos en una forma condicional o incondicional, y sea en forma total o parcial, limitado, por ejemplo, a un número n de elementos. También es posible copiar rangos en orden inverso. Desde C++11 también podemos mover elementos de un rango en otro rango, sea en el mismo orden o en orden inverso. Los rangos pueden ser unidos. Elementos de dos rangos pueden ser intercambiados, y todo o parte de un rango puede ser llenado. Los elementos pueden ser asignados un cierto valor o el resultado de una cierta operación. También es posible cambiar los elementos de un rango por una secuencia de valores
que se incrementan. Este es el algoritmo IOTA, que uno le da el rango y le da el valor inicial y el algoritmo se encarga de cambiar los valores de los elementos en el rango comenzando por el valor que uno le dio a iota y ahí sumando 1 para cada elemento consecutivo. Los elementos pueden ser cambiados si tienen un cierto valor o si cumplen con un cierto predicado, sea en el orden, en el rango original o en el rango destino. Debido a que los contenedores asociativos y los contenedores no ordenados tienen elementos constantes, ninguno de estos algoritmos puede ser aplicado a dichos contenedores. Ahora vemos algoritmos que nos permiten extraer elementos. La complejidad es lineal para todos estos algoritmos. Estos algoritmos son un tipo de algoritmos modificadores que están limitados a extraer elementos de un rango dado o conforme son copiados a un rango destino. La forma exacta en cómo se extraen elementos de un rango mediante estos algoritmos constituye la sobreescritura de valores de derecha a izquierda, haciendo que esto sea imposible para usarlo con contenedores asociativos o no ordenados. Sabemos que estos contenedores son constantes, no podemos mover los elementos. Los elementos están ahí definidos por una de dos razones. En los asociativos, gracias a una llave que los ordena, y en los no ordenados, gracias a una función hash que los coloca en posiciones fijas o relativamente fijas. Es muy importante darse cuenta de que estos algoritmos nunca reducen el número de elementos en un contenedor. Nunca. Entonces, para hacer que se reduzca el número de elementos en el contenedor, tenemos que hacer, bueno, esto lo vimos anteriormente en un video anterior, sí tenemos que hacer una mezcla con otro algoritmo, Erase se llama. Los elementos pueden ser extraídos cuando ellos tienen un cierto valor o cuando satisfacen un cierto predicado. Y la extracción se puede hacer en el rango original o en el rango destino. Mientras que el rango esté ordenado, es también posible eliminar duplicados siempre que el criterio de ordenamiento del algoritmo sea equivalente al criterio de ordenamiento mediante el cual el rango está ordenado. Ahora hablamos de los algoritmos mutantes, que mutan. Estos algoritmos cambian el orden de los elementos en vez de su valor. ¿Ok? Ya sabemos que esto los va a excluir ¿de cuáles? De los contenedores asociativos y de los contenedores no ordenados. Entonces, este cambio de orden de los elementos se hace vía asignación o intercambio de valores. No es posible aplicar estos algoritmos a contenedores asociativos o no ordenados, como dijimos ya, acabo de decir hace un momento. La complejidad es lineal para todos estos, bueno, para
los algoritmos que hacen reversión, rotación, permutación o que barajan el orden del rango, sea en el mismo rango o en un rango destino. La complejidad es lineal, pero es n dividido entre 2, es decir, es una complejidad que tiene una constante proporcional que es la mitad de los algoritmos que acabamos de mencionar arriba. O sea que, es decir, sí es lineal, pero, pero en números no muy grandes, no acercándose a lo asintótico, la complejidad, los siguientes algoritmos que voy a poner acá se comportan con mayor eficiencia de ejecución que los que acabamos de ver aquí arriba. ¿Okay? Entonces, es lineal y siempre que se utilicen iteradores de acceso aleatorio o bidireccional. De otra forma, es lineal, pero ya no con la constante menor a 1, si los iteradores que se usan son iteradores forward o hacia adelante. Esto es para los algoritmos que particionan un rango sobre sí mismo o en un rango destino, pero que no garantizan preservar el orden relativo. La complejidad es lineal si hay suficiente memoria, si no, la complejidad es n log n para los siguientes algoritmos. Aquellos que particionan el rango en sí mismo o en un rango destino, pero que preservan el orden relativo. Los algoritmos de ordenamiento, usualmente la complejidad es mayor a lineal y usualmente se requiere iteradores de acceso aleatorio. Por lo tanto, los algoritmos de ordenamiento están limitados a los contenedores que nos puedan ofrecer acceso aleatorio, ¿verdad? Uno de ellos sería un contenedor que no ofrece acceso aleatorio, sería la lista o la lista doble enlazada o la lista simple, que es la forward list. ¿Okay? Los algoritmos de ordenamiento son un tipo de algoritmos de mutación porque modifican el orden de los elementos, pero son mucho más complejos y toman mucho más tiempo que los otros algoritmos de mutación. Para algoritmos que ordenan todo un rango, tenemos dos en particular, sort y partial sort, o que ordenan hasta cierto número de elementos. Entonces, ¿qué tenemos? Desde C++11, la complejidad de ambos algoritmos se garantiza ser n log n. Mientras, sin embargo, el partial sort tiende a ser de 2 a 5 veces más lento que el sort. ¿Okay? Sin embargo, hace posible que se ordene solo un cierto número de elementos, no todo el rango completo. Entonces, cuando necesitamos ordenar solo una parte del rango, entonces partial sort es lo que necesitamos usar. A sabiendas de que es de 2 a 5 veces más lento que el sort. Nuevamente, estas son constantes. La complejidad de ambos siempre sigue n log n. Lo que quiere decir que para números muy grandes de elementos en el rango, tanto sort como partial sort se van a ir aproximando en la ejecución, en la velocidad de ejecución. Antes del C++11, el sort se basaba en el algoritmo Quicksort, que tiene un promedio n log n, pero puede hacerse cuadrático en peores casos. Esto
Ahora, o sea, actualmente del C++ 11 para acá, el quicksort se ha cambiado por el introsort, que sí garantiza n log n en todos los casos y no solo en el promedio. O sea, ya no tenemos, el sort ya no puede convertirse en cuadrático en ningún momento. También es importante darse cuenta que Standard no nos promete una cierta implementación. O sea que lo que acabo de decir, que el sort después de C++ 11 se implementa con introsort, con el algoritmo introsort, eso no es garantizado por una implementación particular de la biblioteca. Sin embargo, lo que sí se garantiza es que la complejidad es n log n. Entonces, eso es bueno porque si aparecen mejores algoritmos, una implementación puede aprovecharlos y dar un mejor rendimiento, ¿verdad? Pero básicamente lo que el estándar nos garantiza es que se va a dar una cierta complejidad y no que se va a usar un cierto algoritmo para implementar. El problema con esto es que no es, o sea, el rendimiento no es algo que es portable. O sea, si usamos un sort en una plataforma y pasamos a otra, como los algoritmos que pueden ser utilizados son diferentes, pueden ser diferentes, entonces el rendimiento del algoritmo puede no ser igual en las dos plataformas. Si preservar el orden de elementos equivalentes es importante, entonces podemos utilizar el stable sort. El stable sort tiene una complejidad n log n, siempre y cuando haya suficiente memoria disponible. De otra forma, la complejidad es n log n log n. Los algoritmos basados en heap utilizan una implementación de árbol binario en un contenedor secuencial. La complejidad de estos algoritmos es n más n por log n, puesto que primero tenemos que crear el heap, que es de orden lineal, y luego ordenar el heap, que es de orden n log n. Sin embargo, una vez producido el heap, resulta en una implementación muy eficiente para las colas de prioridad o con prioridad. Para algoritmos que no necesitan o no pueden ordenar todo el rango, porque esto sería más de lo que ocupamos, podemos utilizar los siguientes interesantes algoritmos. El nth element, ¿okay? La partición y la partición estable, stable partition. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. El length element parte un rango en dos subconjuntos, tal que el elemento número n ocupa la posición que debería tener si el rango entero hubiera sido ordenado. Esto lo logra sin tener que ordenar el rango entero. Ven qué interesante. Todos los elementos anteriores al elemento número n son menores o iguales a n, y todos los elementos después del elemento n son mayores o iguales a n. La complejidad del nth element es lineal. Ven qué interesante este algoritmo. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer esto. Tenemos un rango, ¿verdad?
un rango de números y queremos obtener el elemento número 3, o sea, el que iría en la posición 3. Si el rango inicial es este que está aquí a la izquierda, el rango final podría ser este que está aquí a la derecha. Ven que el 7 está colocado en la posición 3, ¿ok? Y vemos que a la izquierda tenemos valores menores y a la derecha tenemos valores mayores o iguales. Fíjense que este 7, ven que no está ordenado por completo, ¿no? Simplemente el 7 es igual y sin embargo está aquí de último. Eso es perfectamente posible. Otra opción sería que la anterior al número 7, perdón, al elemento número 3, que es el 7, estos 2, 4 y 6 estén ordenados, ¿ok? Y que también estén casi ordenados la otra parte, el otro subconjunto, ¿verdad? No están totalmente ordenados, puesto que el 7 sigue al final, ¿verdad? Ahora vamos a ver el partition. El partition parte un rango en dos subconjuntos, tales que todos los elementos que satisfacen un predicado se colocan al frente y el algoritmo retorna un iterador al primer elemento que no satisface dicho predicado. La complejidad es lineal con un factor de medio para iteradores de acceso aleatorio o bidireccionales o lineal para iteradores forward o hacia adelante. Los posibles resultados para una partición que fuera determinada por un predicado menor a 8, ¿ok? Que entonces nos retornarían un iterador apuntando a 9 o a cualquier cosa mayor a 8, sería esto. Si tenemos inicialmente el rango a la izquierda, entonces se van a acomodar los menores a 8, se van a ir a la parte delantera. Como vemos, el 6, el 4 y los dos 7 se colocan en la parte delantera. Y luego hay un 9, entonces el 9 sería el primer elemento que está en la segunda parte de la partición. Aquí hemos partido el rango en dos mitades, ¿ok? También con el mismo rango inicial podríamos tener otro ordenamiento aquí. Veamos que, nuevamente, o sea, este algoritmo no nos garantiza que las dos mitades, dentro de las dos mitades, exista un ordenamiento específico, ¿verdad? No nos garantiza. Aquí arriba había un ordenamiento en la parte derecha, pero no en la parte izquierda. Y aquí abajo no hay ordenamiento de ninguna de las dos partes. Ahora, para un stable partition, una partición estable, tenemos que esto parte un rango en dos subconjuntos, tales que todos los elementos que satisfacen un predicado son colocados al frente, retornando un iterador al primer elemento que no satisface dicho predicado. Además de esto, preserva el orden relativo de elementos que calzan al criterio y aquellos que no calzan al criterio. La complejidad es lineal, veamos que ya no es lineal dividido entre 2, si hay suficiente memoria, si no es n log n. Posibles resultados para una partición donde el predicado es menor a 8 sería así. Un posible resultado sería así. Veamos que, veamos qué interesante. Aquí no estamos diciendo que va a quedar ordenada las dos mitades, no. Lo que estamos diciendo es que se va a preservar el orden, ¿ok? Veamos que aquí en el rango original el 6 estaba antes del 4 y aquí está el 6 antes del 4, ¿sí? Después teníamos
A ver, teníamos un 7, ¿sí? Un 7 antes del cuarto. Ah, caramba. Bueno, comprendamos, puedo haberme equivocado acá, pero veamos aquí. El 9 estaba antes del 32 y el 32 estaba antes del 23 y el 23 antes del 11. Si vemos a la parte derecha acá, 9, 32, 23 y 11, es el mismo orden que se tenía al principio con el orden relativo de esos elementos de la partición. Como otros algoritmos modificadores, estos algoritmos no pueden ser usados por contenedores asociativos o no ordenados. En el primer caso, porque el orden está fijo por los valores de las llaves, y en el segundo, porque el orden está definido por el mecanismo de hashing y están, por definición, desordenados. Dado que las listas solo proveen iteradores bidireccionales y las listas forward lists, solo iteradores hacia adelante, la aplicabilidad de los algoritmos de ordenamiento es muy limitada. En sustitución a esto, permítanse usar las funciones miembros sort, que son provistas tanto por los contenedores list como con los contenedores forward list. Luego vienen los algoritmos que operan sobre rangos ordenados. Estos algoritmos requieren que el contenedor sea ordenado con el mismo criterio que el algoritmo. El beneficio es una ejecución mejorada, una complejidad de ejecución mejorada comparado a los algoritmos que logran lo mismo con un rango desordenado. Pueden ser divididos en dos grandes grupos: los de búsqueda y los de combinación de rangos. Los de búsqueda tienen una complejidad log n para iteradores de acceso aleatorio y lineal para otros iteradores. Por ejemplo, tenemos la búsqueda binaria, binary search, lower bound, upper bound, equal range. Tenemos para complejidad lineal, sería el algoritmo includes, para ver si un rango está incluido en otro. Es un tipo de búsqueda. Los algoritmos para combinar rangos tienen una complejidad lineal y podemos identificarlos como merge, set union, set intersection, set difference, set symmetric difference. Y tienen complejidad lineal cuando hay suficiente memoria, si no n log n, los siguientes algoritmos. In place merge, o sea, el merge, la unión de, pero en sitio, en su propio rango inicial. Finalmente, los algoritmos numéricos. Estos algoritmos permiten combinar elementos numéricos en varias formas y en realidad son mucho más poderosos y flexibles de lo que puedan parecer a primera vista. La complejidad de todos ellos es lineal. Entonces, por ejemplo, el algoritmo accumulate procesa la suma de todos los elementos si estos son números. Concatena hileras si los tipos de elementos son hileras. Multiplica elementos si se especifica el operador de multiplicación. En general, el accumulate, si se le especifica accumulate una función binaria llamada OP, entonces el resultado de accumulate es el valor inicial combinada con todos los elementos
que hayan en el rango mediante, o sea, combinado con el operador OP. OP, 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 OP. Entonces, vemos que si el OP es el más, entonces obtenemos el primer resultado, que el resultado de accumulate sería la suma de todos los elementos. Si el operador es la estrella de multiplicar, entonces vamos a tener una multiplicación. El producto interno, el inner product, calcula el producto interno de dos rangos de entrada, donde es posible especificar los operadores externos e internos de la siguiente forma. Podemos tener valor inicial y luego el operador externo 1 y luego entre paréntesis tomar el elemento A1, combinarlo con el B1 con el operador interno, OP2. Luego viene OP1 nuevamente y luego viene OP2, operando esta vez en los segundos elementos de ambos rangos, y así sigue esto hacia adelante. Esto en muchas escuelas de matemática es sumamente útil. Transforma un rango de valores, o sea, estos son algoritmos que transforman un rango de valores absolutos hacia un rango de valores relativos para el primer caso y lo opuesto para el segundo caso. El primer caso es adjacent difference, ¿ok? Esto es lo que tenemos, por ejemplo, si tuviéramos un rango de entrada así, 1, 2, 3, 4, 5, 8, esto nos va a dar un rango de salida donde cada elemento va a ser la diferencia de ese elemento del elemento anterior. Entonces nos va a dar 1, 1, 1, 1, 3. ¿Okay? Partial sum, o sea, la suma parcial. ¿Okay? Igual, digamos, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, entonces lo que se va a ir haciendo es que, bueno, para el primer elemento se toma el primer valor. Para el segundo elemento se toma la suma del primer y el segundo valor. Para el tercer elemento se toma la suma del primero, segundo y tercer valor. O sea, vean que eso es lo que se conoce en matemática como una suma parcial. ¿Ven? Igualmente, entonces, por ejemplo, el valor 15 viene a ser la suma parcial de este rango entero, ¿verdad? Que sería, en realidad ya ahí sería la suma total, ¿verdad? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15. Y hemos llegado al feliz fin de estas presentaciones. Les indico como una referencia irrefutable y definitivamente recomendada para que la consigan, este libro de C++ Standard Library, segunda edición, es un tutorial y una referencia del autor reconocido Yosutis. ¿Okay? Y también les recomiendo el libro Effective STL, 50 Specific Ways to Improve Your Use of the Standard Template Library, del famoso Scott Myers, que es una de las personas más expertas en el lenguaje C++ que hay en el mundo. Con esto termino esta serie de videos para el primer curso sobre C++ moderno. Muchas gracias.